Buenos días, apreciados hermanos de la Iglesia Huelva Suba. Le agradezco infinitamente al pastor Joel por su invitación y permitirme participar en el devocional de hoy. Y en la providencia del Señor, el pan diario nos corresponde en esta mañana desde Isaías 44, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá en su mano: a Jehová, y se apellidará con su nombre de Israel. Vamos a continuación, hermanos, a hacer nuestra lectura del pan diario basado en esta cita que acabamos de leer. El pan diario dice lo siguiente: como todos los sábados había trasnochado. Este pan diario nos cuenta la historia de un muchacho que, como Jonás, estaba huyendo de la presencia del Señor. Dice: como todos los sábados había trasnochado, con solo 20 años estaba huyendo de Dios, pero de repente y de manera extraña sentí el apremio de asistir a la iglesia que mi papá pastoreaba. Me puse mis pantalones desteñidos, una camiseta muy gastada y unas zapatillas sin atar, y me dirigí en el auto al otro lado de la ciudad. No recuerdo qué predicó mi papá ese día, pero no puedo olvidar lo contento que estaba de verme, y a todos los que veía me presentaba con orgullo: este es mi hijo. Su alegría se transformó en un retrato del amor de Dios que me ha acompañado siempre. La imagen de Dios como un Padre amoroso aparece en toda la Biblia. En Isaías 44, el profeta interrumpe una serie de advertencias para proclamar el mensaje. Esto me hace pensar también el versículo donde dice que en medio de sus justos juicios el Señor también se acuerda de su misericordia. Para proclamar el mensaje de Dios de amor a la familia. Mi amado Israel, mi elegido, dijo: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Isaías señaló como la respuesta de estos descendientes mostraría el orgullo familiar. Algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor, escribió. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos. El descarriado Israel le pertenecía a Dios tal como yo le pertenecía a mi padre adoptivo. Nada que yo pudiera hacer haría que perdiera su amor por mí. Él me permitió vislumbrar el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros. Esta historia y este pasaje nos recuerda del amor infinito que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros a través de la historia. Y esto también nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le rescataré y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí no vemos solamente una verdad, vemos una promesa del Señor, que somos parte de su pueblo, que Él nos ha llamado,
y que como soberano que es, nos llevará al fin de nuestros días a buen puerto, nos llevará a su reino eterno. El versículo 63, la primera parte de Juan 6, también nos dice: el Espíritu es el que da vida. Como leíamos hace un momento, en el relato del joven dice que una mañana, por una razón extraña, no sabe cuál, decidió ir a la iglesia que pastoreaba a su papá. Pues nosotros podemos tener la certeza que esa situación extraña no era otra cosa que el Espíritu del Señor obrando en ese corazón duro, llevándolo nuevamente a los caminos del Señor. También nos da esta misma idea el versículo 65 del Evangelio de Juan. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En esto vemos que toda la honra y toda la gloria son exclusivamente para nuestro buen Dios y soberano Padre, como nos dice Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ninguno. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos descansar, hermanos, en esa preciosa verdad que le pertenecemos al Señor y que aún en medio de las dificultades y de estos días difíciles que en su providencia el Señor ha permitido, sabemos que somos su especial tesoro. He estado meditando en esta situación de la cuarentena, de la pandemia, y me hace recordar la historia de Job. Cómo Job no podía entender exactamente cuáles eran los propósitos del Señor con todo lo que permitió. Así como nosotros en este momento tampoco podemos entender todos los propósitos que el Señor tiene con todas estas situaciones que Él ha permitido. Y no solo ha permitido, sino que ha mandado. Pero podemos ver que, como en la historia de Job, podemos salir enriquecidos en medio de esta situación. Así como Job, en medio de sus quebrantos, en medio de estas luchas y de esos falsos amigos que lo rodeaban, pudo conocer realmente al Señor. Eso vemos que este tiempo el Señor también nos lo puede estar regalando para que cada día nos acerquemos más a Él, le busquemos más a Él y en su misericordia, cuando vengan días menos difíciles y pasen estas situaciones, podamos decir que en medio de la pandemia, en medio de la situación adversa y difícil, pudimos conocer más personalmente a nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, y enseguida vamos a terminar en oración. Señor y Padre bendito, gracias. Solamente podemos darte las gracias a ti, porque como dice tu palabra, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no queríamos saber absolutamente nada de ti, nos diste vida, y nos diste vida en abundancia. Y tu Hijo Jesucristo murió para rescatarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a perseverar siempre en tus preciosas verdades, a mirar más allá de las cosas obvias, de las cosas que estamos viendo diariamente, Señor, porque en medio de estas situaciones vemos, Señor, propósitos para que tu nombre sea honrado, sea exaltado, sea temido, Señor, y para que muchos que quizás en este momento aún no han doblado sus rodillas ante ti, lo hagan y te reconozcan como único Señor y Salvador de sus vidas. Confiamos, tenemos la certeza que ese es su principal propósito, Señor, en medio de estas situaciones, para que mucho más pueblo, Señor, venga al conocimiento tuyo y al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta ciudad, en este país y en el mundo entero, para que aprovechemos el tiempo, Señor, para que en medio de las dificultades que ha traído esta situación podamos glorificar tu nombre y cobrar mayor ánimo
y llevar tu palabra y tu evangelio a muchas otras personas, sabiendo, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo obrará. Y como dice también el profeta Isaías, tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará lo que quieras hacer en cada corazón de cada oyente, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia en esta ciudad, y síguenos sosteniéndonos, sigue fortaleciéndonos y sigue ayudándonos para que seamos la sal y la luz que tú quieres que seamos. Con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.